Bueno, soy Agostina Alba, hoy es 20 del 11 de 2024 y voy a dar el tema de negociación, negociación multipartes y negociación desigual. Comenzamos definiendo poder porque era un tema muy clave dentro de este tópico en las negociaciones. El poder en la negociación se refiere a la capacidad de una de las partes que tiene para influir sobre la otra, dentro del proceso de negociación. Este poder no solo está relacionado con la fuerza o la autoridad, sino también por otros factores, como por ejemplo la cantidad de información que esta parte domina en la parte de la preparación previa a la negociación, la alternativa disponible como el man, o sea, qué tanta fortaleza o qué tan fuerte es el man de esta parte sobre la otra, y los recursos de la que éste posee. El poder no es solo manipulación, perdón, no es manipulación, sino influencia en el otro, persuadir. Tampoco se debe confundir las atribuciones que una persona tenga con poder, como poder. Siempre depende de cómo es percibido. Si yo percibo que la otra parte es capaz de influir en mi comportamiento y modo de tomar decisiones, entonces tiene poder sobre mí. Por eso se dice que el poder no se tiene, sino que se otorga. Bien, la etapa más importante en la cual se puede desarrollar poder para una negociación es en la preparación. Si tenemos una sólida preparación, como mencioné antes, si tengo bastante información y me he dotado de conocimiento sobre la otra parte, dentro de los 7 elementos de la negociación, podemos influir durante la etapa de interacción y acuerdo. Bien, para recordar los 7 elementos a modo de comentario, eran intereses, opciones, alternativas, compromiso, relaciones con la otra parte. eh, y me están faltando 2. A ver si alguno me puede hacer acordar. Comuni- Comunicación y legitimidad. Bien, eso a modo de recuerdo. Tipos de poder, tenemos 3 tipos. El poder de amenaza es el primero que apareció en el tiempo y está centrado en la fuerza de una parte sobre la otra. Esto se suele dar, por ejemplo, mucho en las negociaciones duras, como la que realiza Donald Trump. Es adoptar una posición bien dominante para imponer su voluntad sobre el otro, siempre y cuando exista sumisión de este último. O sea, siempre que la otra parte sea sumisa y reconozca que la otra tiene más poder sobre ella. Luego tenemos el poder compensatorio. Emana de la riqueza o el poderío económico. Lleva la capacidad de satisfacer deseos del otro. Con la compensación se espera que la otra parte ceda a cambio del otorgamiento de algo que le resulte valioso. O sea, esta parte le da poder por meramente económico porque puede intervenir dinero de por medio y eso le otorga poder sobre la otra. Y luego, por último, persuasión. Se basa en el conocimiento que posee el negociador, ya sea a partir de la información con la que cuenta o de la tecnología que maneja, de las herramientas y recursos que disponga. Es clave establecer la mejor interrelación entre partes convencidas. Bien, entonces poder de amenaza, poder compensatorio y persuasión, porque decíamos que no era manipulación, sino persuasión. Todos tenemos algún grado de poder sobre los otros. En general, toda persona que entra en un proceso de negociación supone que su contraparte tiene mayor poder que el otro que en realidad posee. Y por el contrario, suponemos tener mucho menor poder que el que en realidad nos asigna la parte. Esta percepción de poder disminuido en nosotros y aumentado en los otros nos hace perder muchas oportunidades de mejora para ambos. O sea, esa falta de autoconfianza o creer que siempre el que viene es más poderoso que mí, eso dificulta en las relaciones. El poder puede ser dinámico y variar durante la negociación dependiendo de cómo se desarrollan los hechos, los cambios de las alternativas o las concesiones. Bien, poder en sí de acuerdo. Nosotros lo relacionamos con esta parte de la teoría. Dijimos, como respuesta al poder, lo más que cualquier método de negociación puede lograr es cumplir 2 objetivos. En principio, protegerlo contra un acuerdo que usted debe rechazar. Y en segundo lugar, ayudarlo a utilizar al máximo las ventajas que puede tener, de manera que cualquier acuerdo al que llegue satisfaga sus intereses lo mejor posible. Entonces, primer objetivo, perdón. Primero objetivo, protegerse, conocer su propio man. Ese es el criterio con el que se debe juzgar cualquier propuesta.
único criterio que puede protegerlo de aceptar términos demasiado desfavorables y de rechazar términos que sería conveniente aceptar. Su man no es solamente un mejor criterio, sino que tiene la ventaja de ser lo suficientemente flexible como para permitirles explotar soluciones imaginativas. Esto tiene referencia con utilizar criterios objetivos para una buena negociación y nosotros siempre las opciones que se van dando durante el proceso de negociación siempre las comparamos con nuestro man para determinar y tomar decisiones. La inseguridad de un man desconocido, lo normal es que no se conoce el man de la otra parte porque eso es lo que le otorga poder. La parte desconocida y no saber cuál es la mejor alternativa fuera de la negociación, eso le da poder a esa parte. Si no ha pensado cuidadosamente en lo que hará, si no ha pensado cuidadosamente en lo que hará si no logra un acuerdo, usted está negociando con ojos cerrados. O sea, se dé la situación que se dé en la negociación, le va a convenir porque no tiene algo con qué compararlo, o sea, no tiene una mejor alternativa con la cual poder comparar y buscar mejores beneficios durante el proceso. El problema consiste en que no se puede tener el conjunto de esas alternativas si no llega a un acuerdo. Debe seleccionar una sola de todas ellas. O sea, en caso de no tener una alternativa, como mencioné, si no tenés una mejor alternativa, nosotros nos vamos a como moldar a lo que se dé durante el proceso. Entonces, tener un man y un man fuerte te da la sensación de protección, además de poder. Luego, segundo objetivo, utilización máxima de sus ventajas. Mientras mejor sea el man, mayor será su poder. Esto es un poco repetitivo. La gente cree que el poder de la negociación está determinado por los recursos, tales como la riqueza, las conexiones, la información, la fuerza política. Bueno, en realidad el poder relativo de la negociación de las dos partes depende primordialmente de lo poco atractiva que sea la posibilidad de no llegar a un acuerdo. O sea, si yo no llego a un acuerdo, yo tengo que tener en cuenta la segunda opción, que sería mi plan B, que es el man. Entonces, eso es lo que a mí verdaderamente me otorga poder más que los recursos, información y poder económico que yo tenga. Bueno, ese es un ejemplo que yo voy a pasar por arriba para centrarme más bien en la teoría. Después, si es necesario, lo podemos relacionar con algo práctico. Entonces, lo importante es encontrar su man. Se necesitan 3 operaciones distintas. Inventar una lista de acciones que se podrían realizar en caso de no llegar a un acuerdo. Luego, una vez que se realiza esta lista de acciones posibles al no llegar a un acuerdo, mejorar alguna de estas ideas más prometedoras y convertirlas en opciones prácticas, o sea, pasarlas por un filtrado y ver cuáles son las que se pueden llegar a dar y que a su vez sean enriquecedoras. Y en tercer lugar, seleccionar en forma tentativa las mejores de estas alternativas. Siempre hay que disponer de una sola alternativa, de un solo man, de una sola alternativa. Tenga en cuenta el man de la otra parte. Mientras más sepa usted sobre las alternativas, mejor preparado estará para la negociación. Y esto se da, como hemos mencionado en otros videos antes, escuchando a la otra parte, ejecutando una buena ejecución, una buena comunicación, mientras vos lo escuchas y a su vez luego haces buenas preguntas para poder conocer cada vez más a la otra parte que negocia. Cuando la otra parte es poderosa. Un buen man puede ayudarla a negociar con base en los méritos. Usted puede convertir sus propios recursos en poder efectivo en la negociación si encuentra y mejora su man. Utilice sus conocimientos, su tiempo, su dinero, la dedicación, el esfuerzo, las personas y contacto que conoce, su propia influencia y su ingenio para llegar a la mejor solución para usted, independientemente del consentimiento de la otra parte. Mientras mayor sea para usted la posibilidad de dejar una negociación con facilidad y optimismo, mayor será su capacidad para influir en su resultado y poder, a su vez, crear una relación a largo plazo con esta parte para futuras negociaciones y a su vez poder buscar un resultado que sea conveniente para ambas y que además se haya acercado lo más próximo a su man. Bien, entonces el man no solo le permite determinar cuál es el mínimo aceptable de un acuerdo, sino que probablemente contribuirá a mejorar ese mínimo.
identificar un man es quizás la manera más efectiva de entenderse con un negociador aparentemente poderoso. Entonces, acá lo vamos a relacionar con los 7 elementos de la negociación. Tenemos el primer elemento, las alternativas, y luego vamos a mencionar las estrategias para aumentar el poder durante la etapa de preparación. Bien, entonces, dentro del elemento de alternativas, como estrategia es conocer y haber encontrado el man, o sea, el propio man. Comparar todas las ofertas y propuestas con el man, o sea, que mencionábamos que todas las ofertas de las negociaciones y opciones que se den dentro del proceso de negociación, siempre compararlas al man para ver qué tan beneficiosas son para uno. Conocer si es posible el man del otro, ya como mencioné, escuchando y haciendo preguntas a la otra parte para recopilar más información de la que yo me preparé anteriormente, y anticiparse a las comparaciones del otro con un man cuando yo le haga propuestas. Luego, en segundo lugar, tenemos los intereses. Tenemos como estrategias enlistar todos los intereses, ya sea propios y ajenos, preguntarse qué es lo que realmente quiero, o sea, qué es lo que estoy buscando con esta negociación, mi objetivo, que mi objetivo es algo que tenemos que fijar en la etapa de preparación. Conocer qué lo moviliza al otro negociador, qué le puedo ofrecer. O sea, no solo saber mi objetivo, sino que el de la otra parte y qué es lo mejor que yo le puedo otorgar para llegar a un acuerdo. Establecer orden de prioridad y categorizarlos a estos intereses y pensar posibles formas de aumentar el valor de la negociación, o sea, ampliando la torta, como hemos mencionado antes en una negociación integrativa. Luego tenemos el tercer elemento, las opciones. Generar diversas opciones, o sea, tener múltiples opciones, eso me da que se pueda llegar cada vez a un mejor acuerdo y que ambas partes queden lo más beneficiadas posible y lo más cerca de su mano. Entonces, generar diversas opciones que puedan satisfacer tus intereses y los de la otra parte. A su vez, también ser creativos, o sea, involucrar a la otra parte y que en verdad estas opciones sean enriquecedoras y que puedan satisfacer mis intereses y no meramente ideas al azar. Anticipar las posibles opciones que dirá el otro, buscar el mutuo beneficio al pensar las opciones, o sea, que no solo me benefician a mí, sino a la otra parte. Consultar con otras personas acerca de su opinión sobre posibles opciones de solución, o sea, que poder escuchar a profesionales u otros que opinen y que tengan idea con el tema de negociación que se está tocando, y tomar contacto con otros negociadores que hayan negociado con el otro. Lo mismo que acabo de mencionar, que hayan experimentado, que tengan conocimiento, que puedan atribuir a un mejor acuerdo. Luego, cuarto elemento, legitimidad. Define criterios objetivos para evaluar las opciones y propuestas. Dedique tiempo a la búsqueda de estos criterios. Todo esto se hace en la etapa de preparación. Solicitar la ayuda y asesoramiento de terceros ajenos e independientes para contribuir a un mayor conocimiento y poder tener una posición más fortalecida a la hora de negociar. Anticipar posibles criterios objetivos que llevará al otro negociador y familiarizarse con leyes, normativas y políticas relevantes que puedan influir en la negociación y que el proceso sea lo más ético posible, que no influya negativamente a la otra parte. Quinto elemento, la comunicación, que es uno de los elementos más importantes dentro de la negociación. Una buena investigación y preparación previa de todos los elementos de la negociación refleja confianza y seguridad durante la mesa. Simular la negociación y los mensajes de comunicación, o sea, poder llevar como practicada la posible negociación que se pueda dar con la otra parte. Esto te da experiencia, te da fortaleza en lo que uno va a decir, en lo que va a tratar de comunicar y poder transmitir efectivamente el mensaje que queremos dar. Luego, definir los puntos clave y cómo los comunico, anticipar posibles respuestas, bueno, garantizar un espacio libre de ruidos durante la negociación para que sean bien escuchados y que una comunicación y preparar la comunicación no verbal, postura, gesto y movimiento, porque también, como hemos mencionado antes, los gestos, las señales, las posturas, todo esto también es una forma de comunicar y te da a entender cómo la otra parte está tomando lo que uno va diciendo. Si te va escuchando, si te va atendiendo, si está de acuerdo como no, es una forma de comunicación.
Séptimo lugar, la relación de trabajo, no menos importante, acerca de la importancia de la relación para tener una relación a largo plazo, definir qué acciones se van a tomar en función de las relaciones y conocer el contexto previo entre ambas partes. Por ejemplo, armar reuniones previas a lo que es la negociación para poder tener un vínculo, para ir conociéndose y mientras un vínculo más fuerte fuera de lo que es la negociación hace que meramente el proceso sea más redituable para ambos. Y por último, el compromiso. Pensar cómo puede ser el cierre de negociación, tener presente y clara la agenda del otro para que sea un compromiso más exitoso y anticipar posibles cursos de acción para desarrollar durante el proceso de negociación. Bien, ahora pasamos a negociaciones multipartes. Ahí recién hablamos lo que era poder y cómo intervenía, porque ya era un tópico muy importante dentro de esto y lo vamos a ver desarrollado durante los siguientes temas. Permiso. Bien, negociaciones multipartes. ¿Vamos bien con el tiempo, Julio? Sí. Bien. Negociaciones multipartes. Las negociaciones en el mundo de los negocios suelen involucrar a más de dos partes o a más de dos personas, en las cuales se busca tratar de lograr un objetivo colectivo. En las negociaciones multipartes se pueden producir coaliciones o alianzas entre las partes, las que influyen en el proceso y el resultado. Es necesario tener en consideración que para administrar este tipo de negociaciones, donde intervienen más de dos personas, de una forma eficiente se requiere un compromiso consciente de las partes. Al mismo tiempo, se necesita un facilitador para coordinar las partes. Estas son más difíciles de controlar, por lo tanto, se corre el riesgo de que la negociación se interrumpa. Las coaliciones tienen más poder que cualquiera de las partes individuales involucradas en las negociaciones. Existen al menos dos tipos de coaliciones. Entonces, generalmente las negociaciones multipartes suelen ser más complejas, suelen durar mucho más tiempo en el proceso de negociación. Al intervenir más de dos partes se necesita un facilitador para que ambas se escuchen y no se generen conflictos por tapar a la otra parte, porque son interrumpidos, porque generalmente se suelen tocar temas muy fuertes y porque también no solo van de forma individual, sino por coaliciones. Entonces, suelen ser como negociaciones con mucho poder, con mucho peso. Entonces, necesitan y requieren un mayor control. Entonces, como acabo de mencionar, existen al menos dos tipos de coaliciones naturales y puntuales. Las naturales, estas se forman entre aliados que comparten una amplia variedad de intereses, como por ejemplo Greenpeace o la Organización Mundial de la Conservación. En otro lugar tenemos las coaliciones puntuales. Se forman cuando las partes que difieren en otras cuestiones se unen para apoyar o bloquear un tema específico, aunque muchas veces sea por razones diferentes. Como por ejemplo, Uber y la Asociación de Propietarios de Taxistas forman una coalición para presionar al gobierno local en contra de nuevas regulaciones que limiten al número de licencias de transporte. O sea, suelen ser coaliciones que tienen distintos intereses, pero hay temas en los que están relacionados y que se pueden apoyar entre sí para combatir como a la otra parte con mayor poder. Bien, situaciones que se dan en una negociación multiparte. Más negociadores en la mesa, perdón, situaciones que se dan en una negociación multiparte. Suelen haber muchos más negociadores en la mesa, donde cada parte representa sus propios intereses o representa intereses de otras partes, porque pueden ir representantes de empresas, como por ejemplo. Esto crea desafíos para administrar varias perspectivas y la hace más compleja. Es importante que cada parte tenga su tiempo y espacio para hablar, ser escuchados. Complejidad informativa. Se presentan más problemas en consecuencia de que existe más información. Esto genera mayores y diferentes perspectivas sobre el tema en cuestión. La situación de negociación se vuelve menos lúcida y más compleja, por lo tanto más exigente. Mientras más partes están involucradas, exigirán mayores intereses, valores y percepciones por integrar. Bien, complejidad, bueno, esto es más de lo que yo he estado hablando anteriormente. Complejidad social, cuando aumenta el número de partes, los integrantes se comparan y evalúan entre sí y aplican tácticas de influencia para imponer su punto de vista frente a los demás.
Luego, los procedimientos se desdibujan, las negociaciones requieren más tiempo para llegar a un acuerdo, generará un proceso descontrolado y de mayor complejidad. Por lo tanto, los negociadores deben prestar mucha más atención y mayor tiempo. Complejidad estratégica. El negociador debe considerar las estrategias de todas las otras partes y decidir si se entra un manejo particular o global en la negociación. Estrategias para las negociaciones multipartes. Bien, para tener éxito en las negociaciones multipartes, es preciso determinar cuáles son los intereses y las metas que tiene el grupo que usted representa, o sea, con el que voy a representar, y también saber cuáles son las colisiones de la otra parte. Después hay que crear una estrategia. Si la parte que usted representa es relativamente débil, considere formar una coalición con otros grupos para aumentar su poder negociador. Si su parte se enfrenta a una coalición, usted podría buscar la forma de fragmentar esa coalición. O sea, es muy importante ir muy bien preparados, tratar de conocer a la otra parte. Si es una coalición a la que yo me preparo, tratar de fragmentarla, o en ese caso yo armar una coalición con otro grupo para incrementar mi poder y mi posición dentro de la negociación. Y bueno, además de, como dije, conocer, tener información de la otra parte, o sea, conocer bien sus intereses y las metas de la otra, como también los propios para representar bien. Es difícil disolver una coalición natural porque las partes están estrechamente alineadas, o sea, esa coalición se dio voluntariamente porque se relaciona y porque tienen intereses entre sí, no porque hay un interés que las une y fuera de ello no son una coalición. Sin embargo, una coalición puntual que se forma para trabajar en un solo asunto es muy vulnerable, dado que las partes involucradas en una coalición de esta naturaleza tienen diferentes razones para ingresar a ella. Puede ocurrir que una de las partes se retire una vez que haya cumplido su objetivo. Es lo que justamente acabo de decir de forma más técnica. Por otro lado, los negociadores deben contar con mínimamente las siguientes características: conocer las metas de la negociación, con las metas de la organización, prepararse exhaustivamente antes de la negociación, identificar los intereses de ambas partes para crear valor, separar los temas personales de la negociación para no crear conflicto, tener conocimiento acerca de las coaliciones existentes y lograr crear las suyas para incrementar mi poder y mi posición en la negociación. Bueno, tener una reputación de ser fiable y digno de confianza. Esto va a depender de la información y preparación que yo traiga a la negociación. Y reconocer el valor de las relaciones. Por lo tanto, por lo general, involucrar a participantes que tienen relaciones importantes que esperan conservar. O sea, poder crear una relación a largo plazo, una negociación, una relación duradera. Bien, entonces, para concluir, las negociaciones multipartes, aunque complejas, pueden gestionarse eficazmente con las estrategias adecuadas. Si nosotros logramos escuchar bien, realizar buenas preguntas, en caso si me enfrento a una coalición, estudiarla y yo crear una coalición que también me haga tener más fortaleza, poder conocer bien mis intereses y mis propias metas para ir bien preparado y crear confianza y fidelidad con las otras partes. Al intervenir muchas más personas, van a haber distintas perspectivas, diversos intereses, como también metas. Por eso es que yo tengo que tratar de escuchar y comprender y llegar a un acuerdo lo más beneficioso posible. La flexibilidad en las soluciones y una preparación exhaustiva son esenciales. Tratar de adaptarme a los intereses de la otra parte y desbloquear situaciones difíciles para llegar a un acuerdo beneficioso para todos. Entonces, para resumir, las negociaciones multipartes son complejas, más complejas que en las bilaterales. Su éxito depende de la combinación de las coaliciones estratégicas, facilitación neutral, flexibilidad en las soluciones y una preparación exhaustiva. Bien, ya mencionamos las negociaciones multipartes, ahora vamos a hablar de las desiguales. Bien, en las negociaciones desiguales ocurren cuando las partes involucradas tienen distintos niveles de poder o disponen de diversos recursos o de influencia o de autoridad. La parte dominante generalmente está en posibilidad de imponer su solución, ya sea por su tamaño, por su capacidad económica
por su acceso a la información, legitimidad en el mercado o su experiencia meramente. Por lo tanto, la otra parte generalmente tiene muy pocas posibilidades de cambiar el posible acuerdo. A veces podría simplemente negarse y de llegar a un acuerdo y vivir con las consecuencias de esa negatividad. Por eso que, por ejemplo, en este caso es muy importante disponer de un buen MAN, que eso nosotros también lo llevamos a cabo en la preparación, disponer de un plan B, de una buena, mejor alternativa en caso de no llegar a un acuerdo. Bien, relación de las negociaciones desiguales con el MAN y las organizaciones desiguales. El MAN fuerte le da a una parte mayor poder, ya que no solo depende tanto de llegar a un acuerdo. Por ejemplo, si tienes una oferta alternativa muy buena, puedes ser más firme en tu negociación actual. Por lo contrario, una parte con un MAN débil, ya sea por tener pocas alternativas o directamente ninguna, tendrá menos poder y posiblemente tendrá que aceptar condiciones menos favorables. En una situación de organizaciones desiguales, o sea que ya no solo son partes individuales, sino organizaciones, la parte más débil puede fortalecer su MAN, explorando otras alternativas y recursos que le permitan nivelar la balanza. El poder en organizaciones desiguales. En una negociación entre organizaciones desiguales, el MAN de la parte más débil suele ser más débil también, lo que agrava la simetría de poder. Sin embargo, incluso en este contexto, la parte más débil puede mejorar su posición desarrollando su MAN. Lo mismo que lo mencionamos recién, buscando alternativas o aliados que equilibren el poder. Bien. En organizaciones desiguales, la parte más fuerte tiende a usar su poder para obtener mejores resultados en negociaciones distributivas, pero en negociaciones integrativas, el uso excesivo de poder puede ser contraproducente, ya que puede perjudicar la relación a largo plazo si la otra parte percibe que está siendo explotada. O sea, es muy normal en las negociaciones distributivas ver que una de las partes impone poder o que suele verse este desequilibrio de poder, que es lo más normal. Pero en negociaciones integrativas, si uno ya va dispuesto a elaborar o desarrollar una negociación como tal y buscar beneficios mutuos, entonces el exceso de poder no debería ser usado porque va a influir en la relación. Bien, principio para la posición inferior, o sea, la posición durante el proceso de negociación que tiene menos poder, redefina qué es el éxito para usted. O sea, aléjese de la solución impuesta o de modificaciones menores a esa solución. Tratar de alejar y de disminuir ese poder impuesto de la otra parte para reconocer el propio éxito. Entienda lo que está pasando, o sea, entender a fondo los intereses en juego, los suyos y del otro. Ayudar al otro que también trate de entender la situación de ambos, que no solo piensen en sus propios intereses, sino en que el de ambos, y poder crear un valor para todos y llegar a un acuerdo. Tenga visión de futuro, visualice la búsqueda conjunta, o sea, explorar al objetivo futuro al que se quiere llegar y que trate de traer beneficios también para la otra parte, o sea, fortalecer su alternativa externa o debilite la alternativa externa de la otra parte. Dominarse a sí mismo, esto tiene que ver con conocer los propios objetivos, conocerse a sí mismo, tratar de escucharse y poder controlar las emociones y tener una posición fuerte dentro de la negociación para ser respetado y ser escuchado. Y luego haga que el otro entre en el juego, o sea, impulsar al dominante a aplicar los principios propuestos por él, que son los siguientes. Principios para la posición superior. Redefinir también el éxito para uno, o sea, que existen posibilidades de ganancia muy superiores a las que obtendría usted en la solución impuesta. Insistir en prepararse a fondo, trata al otro como un aliado suyo, tratar de no imponer poder y su propia opinión, sino que tratar de escuchar a ambos. Estimula al otro a crear valor para usted. El dominante está en posición de encontrar formas de crear valor para usted que usted mismo desconoce. O sea, eso va mucho en tratar de escuchar y hacer preguntas para crear estrategias favorables.
y no se quede con esclavos, porque si el otro siempre acepta la solución impuesta por usted, esto no le va a convenir a usted a largo plazo porque no va a poder crear negociaciones futuras, ya que en esta negociación se va a moldar, pero en la siguiente tal vez no van a poder concretar, no llegar a un acuerdo. Principios fundamentales, pero para la negociación desigual, o sea, incluye ahora a ambas partes. Si la solución es impuesta, la negociación no ha sido exitosa. O sea, toda negociación exitosa, ambas partes deben ganar. Si la solución es impuesta, la parte dominada se sentirá perdedora, por lo que la negociación deja de ser exitosa. Desconocimiento inicial y creación conjunta de valor. Esto se debe en parte a que una de las características de la negociación desigual es la enorme falta de información que tiene cada una de las partes acerca de los intereses y metas y preferencias de la otra. Ambas partes tienden a ser muy diferentes entre sí y adicionalmente esa ignorancia tiende a incrementarse cuando la parte dominante tiene muy poco interés en conocer más a fondo los intereses y limitaciones de la otra. Puede ya van 30, uy, la puta madre. Uy, perdón. Entonces, te dije que la iba a leer igual. Bueno, termino. Entonces, la solución impuesta es muy deficiente, pasa que he hecho muchas repeticiones. La solución impuesta es muy eficiente, como digo, la otra parte se puede percibir perdedora, por ende no van a llegar a un acuerdo. La relación entre las partes no es buena. Y la debilidad del dominado es un freno al desarrollo del dominante, porque al tener cada vez más experiencia en negociaciones, hace que cada vez contribuya mejor a próximas negociaciones y pueda desarrollarse mucho mejor, por lo que la otra parte que en un principio fue la dominante puede llegar a ser la dominada o directamente no querer contribuir o llegar a una próxima negociación. Bien. Y esto es repetir, yo como ya lo he visto, es repetir lo mismo que ya he leído antes, así que no sé si alguno quiere contribuir en algo más, pero cerraría ahora. Bueno, cortalo entonces.